Muy buenas tardes a todos. El día de hoy se expondrá sobre el tema el Grupo Benavides, el cual tomaremos referencia el libro Los 12 Apóstoles de la Economía Peruana, escrito por Francisco Durán. Los integrantes son Lady Milagrosito Ramos, Anel Sharon Istaña Ventura, Jenny Yulisa Huanca Palomino y Joel Armando Pires Zapana. Iniciemos. Según el libro de los 12 apóstoles, el tercer puesto lo ocupa el Grupo Benavides, y a la vez es el único grupo minero, ya que este rubro depende de la demanda internacional cambiante de precio y demanda de metales, y a la vez tiene unos recursos finitos, es decir, que se agota. Este grupo lo inició Alberto Benavides de la Quintana, y de acuerdo a Malpina, sus ancestros echaron raíces hace siglos, es decir, que era de clase alta. Este grupo se diversificó en muchas maneras, pero siempre se mantuvo en la ingeniería minera y energía, y también en actividades directamente vinculadas a las industrias extractivas. Hablaremos de Alberto Benavides de la Quintana. Su padre fue Alberto Benavides Díaz Cansecos, quien fue abogado y magistrado, y tuvo una hermana que fue primera dama. Su madre fue Blanca de la Quintana Sichero, hija del ex ministro de Hacienda. Nació el 21 de octubre de 1920 en el centro de la ciudad de Lima. Sus estudios fueron en el Colegio Jesuitas de Lima, posteriormente en el Colegio de Ingeniería Civil, y finalmente pudo estudiar su maestría con una beca en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Su primer empleo fue en el mayor complejo minero, Cerro de Pasco Corporation, como geólogo asistente. Se casó con Elsa Gozano de la Torre, pariente del fundador del APRA, Víctor Raúl Aya de la Torre, teniendo 6 hijos: Alberto, Jorge, Ismael, Rosario, Teresa y Angélica. Aquí se puede visualizar algunas fotografías de sus hijos. Alberto Benavides en 1944 ingresó a Cerro de Pasco Corporation como geólogo asistente. El 8 de septiembre de 1945 se contrajo matrimonio con Elsa Gozano. En 1950 estuvo a cargo del Departamento de Exploraciones para todo el Perú, hasta que le llegó la oportunidad de crear su propia empresa. En 1952 Ricardo Alvarado quería arrendar su mina Huancali en Huancavelica. Habiendo sabido esto, Alberto Benavides pidió un préstamo al BCP. El 27 de abril de 1953 se formó la mina Buenaventura. Años después asumió la presidencia desde 1964 a 1971. Posteriormente estalló la guerra en Corea, ocasionando que subiera el precio de minerales. También el gobierno militar que dirigía el general Odría aprobó generosísimos incentivos tributarios que estimulaban la actividad. Esto favoreció a Benavides para pagar sus deudas y expandirse. Posteriormente, en 1950 y 1960, su hermano Jorge se integraría pronto al directorio, empezando el negocio con una base familiar y en alianza con otros accionistas, entre los que destacaban 2 líderes de Acción Popular, Manuel Ulloa y Fernando Schmann, teniendo una relación estrecha con Aya de la Torre. En la próxima década, la bonanza le permitió expandirse a través de inversiones en plantas y yacimientos en la región de Huancavelica, donde compraron o arrendaron minas que pertenecían a grandes familias. En 1956 inició exploraciones en la mina Huacachucolpa y en 1960 adquirió la planta concentradora en Corropalpa en Huacachucolpa. En 1960 también empezaron los primeros trabajos de exploración en Uchucahua, en Junín. En 1962 inició la exploración en la mina Orcopampa por arrendamiento en Arequipa, y en 1965 instaló ahí una planta concentradora. Benavides regresa a Cerro de Pasco Corporation y es nombrado presidente por los accionistas de Nueva York y es apoyado por su hermano y ingenieros amigos. Como ejemplo sería de Elmer Julián, que asume la presidencia de Julcani, y el ingeniero Eduardo Rubio, que de Buenaventura. De ese modo, en una docena de años, los hermanos Benavides comenzaron a conformar un grupo de ciernes en base a minas medianas ubicadas en los principales departamentos mineros en el centro y la Sierra del Sur. Su principal producción fue en plata, oro, zinc, plomo, bismuto, cadmio y tungsteno. En 1990 se introdujo un modelo extractivista parecido al de Odría. En 1968, durante la Revolución Militar, Benavides, los Romero y los Brecias jugaron un rol importante como mediadores. Benavides siguió creciendo a pesar del cambio de modelo.
En 1968, Benavides llevaba 4 años como presidente de Cerro de Pasco Corporation e intentó convencer a los ejecutivos neoyorquinos de invertir en el gran yacimiento cuprífero en Antamina, idea que fue rechazada y que motivó la expropiación de todas las minas y las tierras de Cerro de Pasco Corporation. Al expropiar Cerro de Pasco Corporation, el Estado terminó siendo accionista de Buenaventura en un 17,68% de las acciones. En 1971, luego de terminar el curso de gerencia en Harvard, Benavides dejó la dirección y Cerro de Pasco Corporation fue finalmente expropiada en 1973. En 1976, Alberto Benavides retornó a la dirección del Grupo Buenaventura. 1976. A partir de este año, el Grupo Benavides comenzó otra etapa de fuerte expansión y se consolidó como el principal grupo minero de todo el país, al desarrollar un plan de inversiones por 5 años que ascendía a 28 millones de dólares. Con este dinero pudieron realizar obras y proyectos. Un túnel de 4.5 kilómetros en Julcani, la mecanización de Orcopampa y Huachacolpa, una explotación de oro en San Antonio de Poto, ubicado en Perú, en Puno. Un proyecto realizado en la ciudad de Venezuela, la inquisición de la mina Sayaquira y Chocnacota. En 1978 todas sus minas ya contaban con plantas centrales. También realizaron una asociación con el grupo Romero y Rafo, que controlaban la BCP. Hicieron una inversión en Uchucchacua. En 1980, en donde estaba activo Sendero Luminoso, hubo un comercio energético en Huancavelica. En 1984, la rebelión Tupac Amaru secuestró a Benavides y por este hecho Benavides tuvo que negociar con ellos para que lo dejaran libre. Ya en los años 1990, las minas eran controladas por los Holding Buenaventura y la compañía minera Condesa. Este grupo supo organizar mejor las finanzas gracias a la incorporación de Alberto Brazzini como primer gerente de finanzas y administración. En 1978, por Buenaventura, para su 25º aniversario, indicó que sus principales unidades, entre las que destacaba Julcani, producían 364.750 toneladas métricas de mineral. Las operaciones de Buenaventura en varios puntos del país y en algunos países latinoamericanos. En 1990, luego de la derrota de los dos grupos insurgentes con Fujimori en el gobierno, los incentivos a la inversión minera y los contratos de contabilidad tributaria aprobados apenas comenzó su gobierno, así como la política de privatizaciones y concesiones mineras permitieron que el Grupo Benavides siga avanzando en su desarrollo. Alberto también tuvo que asociarse con el extranjero para poder tener mayor oportunidades y expandirse así a diferentes lugares, a diferentes países. En 1993 hizo un trato con Cyprus Climax Metals con condiciones políticas. Esto le ayudó mucho y además de que hizo un impulso a su desarrollo en su empresa minera. Alberto Benavides cumplió roles destacados en el nuevo gobierno, presidiendo el Comité de Privatización de Centromin, Perú, e integrando el directorio del Banco Central de Reserva del Perú, cargo que mantuvo hasta el año 2000 y le permitió mantener presencia en el Estado durante todo el gobierno de Fujimori. Para esta fecha, Roque ya estaba como líder gremial. Roque Benavides Ganosa era su hijo y ya estaba preparado
y considerado como líder gremial. Primero fue elegido presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo para el periodo de 1993 y 1994. Luego presidente de la Confederación de Instituciones Privadas del Perú. En 1999, la institución empresarial más poderosa del país. Volvió a ocupar el cargo en 2017, siendo considerado la voz de la minería moderna y uno de los empresarios más importantes. La mina de oro Yanacocha empezó a operar a partir de una concesión de 125 millones de hectáreas en Cajamarca, departamento agrícola serrano de alta pobreza. El proyecto minero era de una gran envergadura. Se formó mediante el consorcio de capitales peruanos, franceses y norteamericanos. Esta sociedad de accionistas entraría en conflicto cuando Newton y Benavides inician una demanda judicial contra BRGM en 1994, en momentos en los que inversionistas franceses intentaron transferir sus acciones a las de Australia, ejerciendo el derecho de preferencia. En 1996, el juzgado falló a favor de los demandantes, obligando a la venta de acciones a Newton y Benavides a precios de 1993, lo que les resultó económicamente muy favorable, ganando el juicio que al parecer contó con apoyo político, cambio de composición accionaria y aumento de participación de Newton. El 5 de enero de 1998, la Corte Suprema votó 3-2 a favor de BRGM, pero necesitaba un voto más para ganar, ¿no? El 26 de febrero de 1998, Kullander buscó a Montesinos por recomendación de gente de gobierno estadounidense y de Newman, originando más sospechosos de sobornos. En 1993 produjo la primera barra de oro. Yanacocha se convirtió en la principal mina de oro de Sudamérica, ayudando a Buenaventura a tener la reputación de gran productor de oro. Para 1990, antes de Yanacocha, Buenaventura era la compañía de minería más importante en la Bolsa Valores de Lima. A fines del siglo XX, se estaba ejecutando 8 exploraciones, ampliando su presencia especial nacional en toda la sierra del norte del sur, lo que es en Cajamarca. Encuentra la Zanja Conga, Zancas, Alto, Ruri, Chururupampa, Huancavelica. Se encuentra Tinqui Corral, Antapite, Tinyaglia, Arequipa. Se encuentran Chilla Paula, donde la estrategia era convertir para obtener la mayor rentabilidad. Según Roque Benavides Ganoso, una compañía como Buenaventura debe seguir invirtiendo en exploración, en crecimiento orgánico y descubrir nuevos yacimientos, Por ello, en el siglo XX, el grupo Benavides dejó de ser netamente familiar, pasando a ser una empresa con accionario diversificado, compartiendo Yanacocha, lo que es Cerro Verde. En 1993 se privatizó el yacimiento de las minas Cerro Verde. El grupo Benavides inició con el 9,17% de acciones. El mayor accionista fue Cyprus Climax Metals. En el 2005, las acciones del grupo Benavides llegó a 19%, así participando en el directorio y a invertir. En esta fase se contaba con empresas
colaterales de servicios de ingeniería y producción hidroeléctrica ligadas a la minería. Fue socio importante en dos de los más grandes proyectos mineros del Perú. A comienzos de 2001 se empezó el cambio de mando, renuncia de Alberto Benavides a la dirección ejecutiva de Buenaventura, reemplazando por su hijo Roque Benavides. Con el inicio de nuevo ciclo, volvió a democracia y aparecieron grandes movimientos de protesta contra la minería. El grupo creció gracias a Roque Benavides, Raúl Benavides, José Miguel Morales Sazo, aprovechando la bonanza y tratando de disminuir los daños de algunos proyectos fallidos. En el año 2000 se comenzó el cierre de Julcani como productor. En el año siguiente, la mina recuperada fue paralizada la producción. La mina de Yanacocha decayó en el año 2007, pero se recuperó con la entrada de Gold Mill. En el 2002 vendieron la mina Huallanca, la multinacional BHL, con pérdidas. Mina Yanacocha. Yanacocha encontró una gran resistencia social. Empeoró con el derrame de mercurio por una compañía en el año 2000. En el 2001 se supo que había filtraciones de cianuro en el subsuelo. En el 2002 se conoció de descargas descontroladas de ácidos en el cuenca de Cuyuro, ocasionando el abandono del proyecto de Zero Gauge. En el 2011 fue el caso más extremo de protesta en el proyecto Con. Se intentaba reanudar al proyecto, pero se finalizó en 2016. En Minas Cerro Verde no generó protestas sociales. En el 2005 aumentó sus acciones y se asoció con Elbstock, elevando la producción. En el 2006 batió récords, de producción, convirtiendo al cobre como el material de más rentabilidad. En 2008 se convirtió en la tercera productora de cobre. La crisis financiera del 2008 fue superada en el 2010. En 2009, de superar la crisis internacional, volvió a sus programas de inversión. Tuve el apoyo de las autoridades en el año 1998. Firmó un contrato tributario en el 2014. Se volvió a suscribir otro contrato favorable. Las ventas netas de Cerro Verde, operaron en poco más de 33% y las de Yanacocha, aquí compensando las pérdidas de Yanacocha, donde para el 2015, el grupo Benavides tenía al oro como el 49% de los ingresos, la plata el 8% y el cobre el 9%. Primero poseían yacimientos con producción de oro, plata, plomo, zinc y cobre. En Orcopampa, Poracota, Uchuchacua, Julcani, Antapite, Xilapaula, Mayay y Breapampa. Tenían como holdings a Buenaventura y Sedmin. Los holdings son una sociedad financiera que posee la mayoría de acciones y lleva la administración de un conjunto de empresas. Primer grupo, Clúser Minero, Buenaventura Ingenieros, Consorcio Energético de Huancavelica, Energía Trasandina y Ferrovía Central Andina. Segundo, tenían mega inversiones en joint ventures como importante participación de transnacionales mineras, entre las cuales destacan Yanacocha con el 43.65%, Cerro Verde con el 19.58%, Colquijirca y Marcapunta con el 54.7%, La Zanja de Oro y Plata
el 53.6% y Tantahuatay con el 40.1%. En todos estos casos, menos la Zanja, los Benavides tienen una participación menor al 50%. En cuanto al holding Buenaventura, los Benavides tienen el control parcial del 27,22% de las acciones del 2013 y tiene varios socios multinacionales como BlackRock de Reino Unido con 14.8% y 3 AFPs nacionales, los cuales son Horizonte, Prima e Íntegra. Al financiarse sus proyectos y asociarse con multinacionales, fueron perdiendo el control mayoritario que tenían bajo el liderazgo de Alberto Benavides. Su hijo Roque Benavides ha dirigido muy bien el grupo a costa de convertirse en socio menor. Por tanto, el grupo va siendo extranjerizado en cuanto a la propiedad se refiere. El grupo Benavides opera buenas conexiones de negocios con multinacionales, lo que los convirtió en el principal socio minero que tienen las mineras extranjeras en el Perú. Al mismo tiempo, el grupo ha establecido excelentes relaciones con la élite limeña y varios grupos económicos del país. Tanto Alberto Benavides como su hijo Roque Benavides tuvieron importantes participaciones en actividades políticas y gremios empresariales. Alberto tuvo una participación destacada por muchos años en municipalidades, demostrando tener buenas relaciones con las poblaciones locales, mientras que su hijo Roque Benavides tuvo importante rol en la formación del Peruvian North American Business Council, el gremio de grandes empresas peruanas, mexicanas, norteamericanas y canadienses, donde los mineros estaban bien representados. Cabe destacar que apoyó la cuestionada selección de Fujimori en el 2000. En el 2004, Roque Benavides fundó la Asociación Civil Reflexión Democrática, asumiendo la presidencia de esta desde el 2005, cargo en el que se mantuvo por más de una década. Esta organización de gestión de intereses realizó concursos para entrenar a congresistas, práctica que fue criticada y eventualmente abandonada. Con la elección de Alan García en el 2006, Benavides fue considerado por el propio APRA y expertos políticos como uno de los empresarios más cercanos al régimen. En ese momento, el grupo logró niveles de influencia política al más alto nivel. Cuando ingresó Ollanta Humala al gobierno en el 2011, finalmente se introdujo una ley de regalías mineras que fue negociada con empresarios. Apenas inició el mandato, estalló el conflicto Conga. Ollanta Humala, a pesar de haber anunciado en su campaña que el agua está primero que el oro, cambió su posición afirmando que el agua y el oro podían compatibilizarse, declaración que le generó una reputación de pro-minero. Durante este periodo, Roque Benavides fue uno de los líderes empresariales más influyentes y al mismo tiempo más controversiales por los problemas socioambientales de Yanacocha. Puesto que las minas se encuentran en zonas andinas de alta pobreza y su naturaleza es potencialmente dañina para el medio ambiente, el grupo Benavides siempre tuvo una proyección social. Sin embargo, fue Yanacocha un ejemplo de la nueva minería moderna, donde apenas salió Fujimori del gobierno comenzaron a estallar los conflictos con los pueblos y diversas organizaciones, más que con los sindicatos. Yanacocha experimentó recurrentemente conflictos en varias ocasiones, dando lugar a violentos enfrentamientos con la policía, sobre todo cuando la mina quiso expandirse a Cerro Quills, Cerro Combayo y Conga. En este último caso, los conflictos en 2011 y 2012 ocasionarían 5 muertes y 150 heridos, lo que llevó a suspender el proyecto. De ese modo, Yanacocha pasó de ser la mina premiada en el año 2000 por responsabilidad social a ser la de conflictos socioambientales en la siguiente década. Como la mayoría de empresas mineras, todas las minas del grupo Benavides practican la responsabilidad social, empresarial y ambiental, introducida por el Grupo de Modernización Empresarial que comenzó en 1990. Eso es todo de parte del grupo Benavides. Gracias por su atención.